los últimos dos ejercicios utilizando otras dos técnicas que podemos emplear para escribir las configuraciones electrónicas. En algunos casos ustedes podrán utilizar o encontrarse con la tabla periódica del químico costarricense Gil Chaverri. El doctor Chaverri diseñó una tabla periódica que nos permite escribir las configuraciones electrónicas de una manera más sencilla, donde lo que tenemos que hacer es simplemente leer de arriba hacia abajo y no tenemos que preocuparnos por recordar que el orbital D siempre tiene un nivel energético menor en cada caso para la configuración. Entonces, lo que hacemos es leer las especies desde arriba hacia abajo como si se tratara de una tabla periódica ordinaria. Vamos a trabajar con el elemento europeo utilizando esta tabla periódica. Buscamos al europeo, se encuentra aquí en el bloque de transición interna y el gas noble anterior sería en este caso el helio. Entonces comenzamos a leer la tabla periódica de la siguiente manera. Tenemos aquí los orbitales 6s, luego seguimos hacia abajo. Observemos que aquí tenemos un elemento que es el lantano, que el lantano se encuentra en el bloque 5d. Eso lo podemos corroborar con la tabla periódica tradicional. Como este elemento se encuentra en el bloque 5d, debemos colocarlo en la configuración electrónica antes de entrar al bloque de transición interna. Y en el bloque de transición interna, que es el bloque F, tendríamos entonces el nivel energético 4 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en ese orbital. Así que la configuración del europeo sería 6s2, 5d1, 4f6. Ahora, el detalle es que este electrón que tenemos en el orbital del lantano por lo general se traslada al orbital 4f. Eso nos deja con una configuración. Aquí tenemos que agregar el gas noble xenón. Entonces tendríamos que el europeo tendría en realidad una configuración xenón 6s2, 4f7. Ese es un detalle importante que tenemos que recordar siempre sobre los elementos del bloque de transición. Y si hacemos el reacomodo según el orden de nivel energético, tendríamos xenón 4f7, 6s2. Finalmente, vamos a resolver también un ejercicio utilizando la regla de Abbaugh con las flechas rojas que nos indican el orden de llenado de los orbitales. Vamos a utilizar en este caso esta regla para el plomo. Recordemos que este es otro tipo de herramienta que podemos utilizar para construir las configuraciones electrónicas. Aquí necesitaremos, eso sí, una tabla periódica para identificar cuál es el gas noble que se encuentra antes del plomo. Lo podemos buscar en la tabla, vamos a encontrar que es el xenón. Y después del xenón viene el orbital 6s. Así que nos vamos a colocar en el orbital 6s y vamos a construir la configuración electrónica hasta que llegamos al orbital donde se encuentra el plomo. Nuevamente, utilizando una tabla periódica, vamos a identificar que el plomo se encuentra en el orbital 6p. Así que lo que debemos hacer es seguir las flechas rojas para el orden de los orbitales. Cuando llegamos al final, a la izquierda de una flecha roja, lo que hacemos es dirigirnos hacia el comienzo de la siguiente flecha roja. Esto nos dice que el orden de esos orbitales sería entonces 6s2 completamente lleno de electrones, 4f también completamente lleno de electrones, 5d también completamente lleno de electrones, hasta que llegamos al 6p, que no va a estar completamente lleno de electrones, sino que va a estar hasta nuestro elemento de estudio. En este caso sería el plomo. Nuevamente, viendo en la tabla periódica, vamos a ver que el plomo es el segundo elemento del bloque P, así que sería 6p2.
Reordenamos según el orden de nivel energético y tendríamos que plomo tiene la configuración xenón 4F14, 5D 10, 6S2, 6P2. Y con eso tenemos entonces la configuración completa. En el siguiente ejercicio, vamos a identificar el elemento específico que corresponde a cada una de las siguientes configuraciones electrónicas. Este va a ser el proceso contrario a lo que venimos realizando. Y aquí tenemos varias configuraciones electrónicas con las que vamos a trabajar. Para esto también necesitaremos entonces la tabla periódica. Vamos con el primer ejemplo. La configuración sería 1S2, 2S2, 2P6. Si nos desplazamos a lo largo del bloque 2P, que es este de acá, y buscamos al elemento 6 de ese bloque, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a encontrar que se trata del neón. Aquí, para ubicarnos, lo que tenemos que hacer es, por lo general, buscar al electrón diferenciante de la especie, que sería en este caso el último electrón que nosotros colocamos en el orbital. Se encuentra aquí, en el caso, en el orbital 2P6. En el siguiente ejemplo, tenemos la configuración neón 3S2, 3P1. Nuevamente nos buscamos el orbital 3P, que sería este de acá, y buscamos cuál es el elemento 1 de ese bloque, sería el aluminio. Entonces esto corresponde a la configuración electrónica del aluminio. En el siguiente caso, buscamos ahora la especie que tenga la configuración argón 3D7, 4S2. Recordemos que esta configuración electrónica está reordenada por nivel energético en este caso. Así que en realidad lo que tenemos que buscar es cuál elemento se encuentra en el bloque 3D en la posición de electrón número 7. Este sería el bloque 3D. Si contamos los elementos del bloque 3D, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo elemento de ese bloque sería entonces el cobalto. Y para nuestro último caso, tenemos criptón 4D10, 5S2, 5P4. Observemos que en este caso el bloque D está completamente lleno con 10 electrones, el bloque S también. El electrón diferenciante se encuentra en el bloque P, específicamente es el elemento 4 del bloque 5P. Buscamos el bloque 5P, que sería el que estamos marcando en pantalla, y esto nos lleva a que el elemento sería 1, 2, 3, 4. Así que esta es la configuración electrónica del elemento telurio.